En un nuevo delirio místico de este glorioso canal de YouTube en el cual hablamos de ahorro e inversión, hoy voy a resumirles de la forma más rápida posible, pero que igual nos va a llevar un montón de tiempo, así que si esto lo pretenden ver en 5 minutos no es su lugar en el mundo. 21 libros de inversión escritos por gente grosa, que son los que muestro ahora en pantalla, como Winning the Loser's Game, como The Choice of Compounding, como Una República sin buitres, como Stocks for the Long Run, y todos los que están acá en pantalla, puede ser una capturita de pantalla y después verlo más tranquilos cuáles son todos los que están resumidos. Lo que traté de hacer fue agarrar. Primero estos libros los había leído hace 1000 años, pero como la última semana no pude laburar, pues tuve cierta situación personal, empecé a resumir lo resumido de estos libros para hacer un video muy agregador de valor, que es el que vamos a ver hoy. Y después lo que hice hoy fue mezclar todos los temas que tenía resumidos en los 21 libros para armarlos como por bloques conceptuales, de conceptos que una persona que recién está empezando en el mundo de inversión tendría que saber. Datos de color interesantes antes de arrancar. Es quien les habla. Yo soy Santiago Magnin, soy el fundador de Inmobiliarios.com, que es una red inmobiliaria, la segunda más grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, con 39 inmobiliarias adheridas a de inmobiliarios. Por lo tanto, soy empresario, gano guita la invierto y creo en la inversión de valor, que es una escuela de pensamiento que cree que los activos especulativos tienen valor intrínseco cero, porque no tienen un flujo de fondos que vos del futuro puedas descontar al presente y le puedas poner un precio. Por lo tanto, nosotros creemos que todos los activos que no entran en, y la primera slide es este tema, que no entran en acciones, propiedades o bonos, son activos especulativos. Dado eso, les hice esa mini intro para saber quién les habla, y lo que se deduce de la primera parte que dije es que soy inmobiliario. En consecuencia, la información que yo doy cuando hablo de real estate puede tener mucho sesgo con esta magia de no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Claramente, si vos vas a la peluquería, te cortaste el pelo ayer, te van a decir que igual necesitas un corte de pelo. En consecuencia, no le pregunten a un inmobiliario si es buena inversión comprar propiedades. No le pregunten a uno que tiene un broker de bolsa si es buena inversión comprar acciones. Y no le pregunten a alguien que comisiona vendiendo bonos que si es o no buen momento para comprar bonos. Le van a decir que sí. A mí lo que más me causa gracia al rubro inmobiliario, antes de empezar con esto de los 21 libros resumidos, vuelvo a la primera slide, es que cuando le preguntan a los inmobiliarios si es buen momento para comprar o vender propiedades, no solo responden que sí, sino que responden que en todo momento es buen momento para comprar y buen momento para vender. Lo cual claramente yo estoy totalmente en desacuerdo, y creo que hay momentos en los cuales es dudosa la situación, pero momentos donde es muy clara la situación de que se favorece la compra, y momentos en los cuales es muy claro que está favorecida la venta. Vamos a arrancar entonces con el primer tema, que hablamos acá siempre, de che, hay activos especulativos en el mundo, como las divisas, como las cripto, como hacer un plazo fijo y otras forradas, que tienen valor intrínseco cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la moneda en Argentina, es un ejemplo, tiende a valer cero, cualquier tasa que te paguen, excepto que sea una tasa infinita, cualquier tasa que te paguen va también a hacer que toda esa bola de guita que se vaya generando tienda a cero. ¿Está bien? Es un juego de esperanza matemática negativa donde si lo juegas muchas veces vas a perder guita. ¿Eso quiere decir que si lo juegas una vez vas a perder guita? No, una vez puede ser que ganes, al igual que ir a los burros, al casino, al bingo. Una vez podés ganar, pero si lo juegas muchas veces vas a perder toda tu plata. Entonces, el mundo opuesto a eso es el mundo de acciones, propiedades y bonos. Y para empezar a resumir esos libros, les muestro algunas imágenes que fui capturando de esos libros, que el resumen va a ser a través de gráficos. ¿Está bien? Los voy a ir explicando más o menos en pantalla y vamos a sacar alguna que otra conclusión. La primera parte es bastante básica. Van a ver que este video va a estar segmentado en capítulos, así que si a alguien la primera parte de esta le resulta muy boluda, puede pasar a las partes más avanzadas, que están, a mí me parece mejores, pero esto hay que pasarlo para poder llegar a la segunda parte con un poco más de conocimiento. Bueno, el libro Stocks for the Long Run, que es conocidísimo y se los recomiendo a todos, empieza el libro comparando el retorno de acciones contra básicamente bonos y contra activos que mantienen el valor como el oro y activos que no mantienen el valor como las divisas, ¿no? Ustedes ven que $1 en poder de compra del 1802 se convierte en 5 centavos de dólar del 2000 no sé cuánto cuando se escribió este libro, que era 2012 me parece que es, y después el oro pasó de $1 en poder de compra a $4 en poder de compra, pero esto muchas veces vuelve a bajar, ¿está bien? Entonces acá lo hemos dicho más de una vez, el oro y ciertos commodities que sirven de reserva de valor mantienen, o sea, tienden a uno, es decir, tienden a mantener el valor. No hay generación de riqueza, no es una inversión, es un ahorro. Entonces nosotros acá en este canal siempre decimos, che, la guita se hace laburando, ahorrando e invirtiendo. Es muy difícil laburar bien y que te vaya cada vez mejor. Más difícil aún es ahorrar una proporción alta de ese ingreso que usted por el laburo. Y ridículamente difícil es
ese ahorro que te costó laburo, sangre, sudor y lágrimas, invertirlo. E invertirlo es en algo que te genere renta. Y esa renta, volviendo atrás en esta slide, en una acción es ganancia. La ganancia de una empresa, porque una acción es una partecita chiquitita de una empresa. Y las empresas ganan guita. Y esa guita que vos ganás la podés reinvertir. Y ahí hay efecto bola de nieve. En propiedades, el alquiler. Si el alquiler lo reinvertís, también tenés bola de nieve. Y en bonos, el interés. El interés, si lo reinvertís, también tenés bola de nieve. ¿Está bien? Y acá, entonces, en este primer slide de todas, se ve la diferencia abismal entre el retorno de las acciones contra los bonos, contra lo que mantiene valor. El retorno de las acciones en periodos muy pero muy largos de tiempo, como el que vemos en pantalla, que son más o menos 200 años de historia estadounidense, es el 6,6% neto después de impuestos e inflación. Y el de los bonos es el 3,6% neto después de impuestos e inflación. Vamos a ver más adelante que este porcentaje es como teórico, es real, es la realidad, no es teórico, es práctico, pero sin embargo es como teórico de que en un año vos no vas a sacar 6,6, en 2 años no vas a sacar 6,6 y en una década el retorno anualizado no va a ser 6,6, lo más probable, va a ser otro número, pero en periodos muy largos de tiempo ha tendido a este retorno y ese es el primer dato de color. El segundo dato de color del mismo libro Stocks for the Long Run es que el crecimiento del S&P, que es un índice que nuclea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, según Standard & Poor's, o sea, no son necesariamente las 500 más grandes, pero son más o menos un proxy de las 500 más grandes, ese crecimiento del S&P depende del crecimiento de las ganancias. Que el crecimiento de las ganancias hace crecer a los dividendos. Las ganancias de una empresa obviamente se pueden distribuir en dividendos a los accionistas, pero esas ganancias también se pueden reinvertir en la propia empresa. Esa empresa puede salir a comprar otras empresas y no distribuir dividendos. Y eso es, por ejemplo, lo que ha hecho Berkshire Hathaway, que no sé si lo ven acá atrás. Siempre tengo, ahí metí un mejor zoom, acá atrás, a Charlie Munger con su libro Almanac, el Poor Charlie's Almanac. Muy recomendado, y ahí en amarillo tengo a las cartas a los inversores de Berkshire Hathaway, la mejor empresa, gran exponente de la magia del capitalismo. Si alguien no leyó ninguna carta a los inversores de Warren Buffett, lea alguna carta a los inversores, las puede encontrar googleando Berkshire Hathaway Letters to Shareholders y van a tener info súper interesante. Ese es el segundo dato de color. Tercer dato de color, muchas veces hay un error muy guaso en gente que cree que está diversificando cuando compra, no sé, algún ETF que siga al Russell 1000 y otro ETF que siga al S&P 500. Bueno, lo interesante es que cuando vos agarras y ves, che, ¿qué representan esas 500 empresas más grandes? Ves que, por ejemplo, en el 2012, ahora es aún más guaso esto, pero en el 2012 las 500 más grandes ya eran el 78% de las empresas que cotizaban en bolsa en Estados Unidos. Después, acá las 1000 más grandes, según el índice Russell 1000, pasa del 78,6 al 89,5, ¿está bien? Entonces la diferencia entre esos dos son las 500 que le siguen, ¿no? Si yo pongo una calculadora acá en pantalla arriba de mi cara, hacemos 89,5 menos 78,6, las primeras 500 son 78% de la capitalización de mercado de todas las empresas que cotizan. Las segundas 500 ya son el 10%. Y después lo curioso es que las 2000 que siguen son el 9 y pico %, ¿está bien? Y ese es otro índice muy interesante que suele referirse como un índice de small caps, es decir, de empresas de baja capitalización de mercado, que es el Russell 2000. ¿Está bien? Todo esto, si no entienden un fulbo de lo que estamos hablando, dicen, ¿qué garcha está hablando Santi? No entiendo nada. Bueno, con esto, la gracia de este video es que ustedes de acá saquen conceptos googleables, en vez de hacer un video del plazo fijo que me da gana o sea, no, me da mucha bronca ver 400 videos en YouTube de plazo fijo. Y el otro día, justo ayer hablaba, y esto no tiene mucho que ver, pero dejo de compartir pantalla para meter un bocadito que tiene algo que ver, pero no tanto que ver, de cómo yo en el secundario ya estaba obsesionado por aprender del mundo emprendedoril de verdad. Y al googlear cosas del mundo emprendedoril siempre llegaba a basura que era de management del año del pedo o pedorrada de autoayuda, y era como yo pensaba, che, loco, ya estoy recontra motivado, no necesito una pedorrada de autoayuda como Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro de mierda, sino que necesitaba un libro que me explique cómo hacer una empresa de cero, cómo un pibito de Almagro sin un mango puede transformar, puede pasar de clase social, de no tener un mango a tener algún manguito, y con ese manguito poder asumir un poquito más de riesgo, y que ese riesgo no sea delirante y que el día de mañana se pueda convertir en una empresa. Bueno, ese framework o ese pathway o ese camino de cómo garcha hacer ese camino emprendedor, me parece que pasa lo mismo con el mundo de las inversiones. Por eso hago estos videos totalmente de forma desinteresada. Me importa un culo si esto factura o no factura, si me monetiza o no me monetiza el video, sino que lo que quiero es sentirme útil en la vida, y por eso hago estos videos. Y creo que estas cosas, cuando uno se pone a googlear, che, estoy ahorrando guita y no sé cómo invertirla, llega a todo falopa que le dicen cosas totalmente
erróneas, que le quieren encajar productos que ellos mismos venden, nefasto. Así que si cosas de acá no las entienden, las tienen al menos el centro para empezar a googlear, y después cuando se autotiran el centro con la googleada, pueden cabecear y hacer el gol. Segundo dato de color, o tercero, cuarto, no sé cuánto vamos, es que en las propiedades estadounidenses, al igual que lo que mostré de que, las empresas estadounidenses valen cada vez más guita porque esas empresas ganan cada vez más guita porque hay interés compuesto adentro de las empresas. Sin embargo, las propiedades, una propiedad individualmente, no puede tener interés compuesto adentro de la propiedad porque la propiedad es la propiedad. ¿Está bien? Es como si fuese un lingote de oro. Pero la gran diferencia de una propiedad versus un lingote de oro es que yo la propiedad la puedo alquilar. Y el alquiler lo puedo reinvertir y cuando reinvierto el alquiler cobrado, ahí sí tengo interés compuesto. Cuando uno ve, y acá hay algo bastante contraintuitivo, hay gráficos de más tiempo, pero esto es lo que saqué de Stocks for the Long Run, porque de vuelta esto es un resumen de 21 libros que leí, que les quiero resumir, no de otros contenidos. Metí un par de cosas para conectar temas, porque si no me quedan muy desconectados los temas, que ahora van a ver, que no son de los libros, pero que les voy a decir las fuentes. Pero bueno, en este libro está la evolución de 1950 al 2012 del precio en términos reales, que es como se tiene que medir todo, otro error conceptual muy grave, que en general acá el argentino está muy desfasado, el cerebro lo tiene muy quemado por la inflación local. Pero sin embargo, el dólar también se va despreciando con el tiempo y lo mostraba en la primera slide de todas. Ahí pueden ver US dólar y en los últimos años hubo mucha más inflación que los años anteriores. Por lo tanto, los últimos años ese US dólar tiene que haber bajado aún más fuerte y ya no debe estar en 5 centavos, sino muchísimo menos. Entonces, si uno guarda dólares en una caja, va a perder todo el poder de compra con el correr del tiempo. Obviamente, son índices de inflación anual razonable, no como con los países latinoamericanos bananeros tipo Argentina, Venezuela o Zimbabue o el Líbano, sino, no sé, 3% anual, 4% anual, y con la malaria que vino después del COVID y los confinamientos y la emisión monetaria descontrolada, ese año hubo 10% de inflación en libra, lo cual fue un récord impresionante, casi 10% de inflación en dólares, también otro récord impresionante, pero en general es 2-3% anual. Si uno en términos reales ve qué pasa con el precio de las propiedades, llega a que también ese precio tiende a 1, como un lingote de oro. Entonces, pero si tiende a 1, no, ¿por qué lo diferencias del oro, Santi? ¿Qué sé yo? Por el alquiler, básicamente. Y el alquiler sí lo pueden reinvertir, pero va a ser en otra propiedad o en alguna propiedad nueva generada. Está bien, riqueza nueva, capitalismo. Y acá lo interesante es que en este gráfico van a ver que yo fui resaltando, lo hacía por el libro, ¿no? Para hacer este resumen. Y por otro lado le metí este cartel gigante arriba de los videos por si alguien se quiere chorear este contenido, al menos que me tire un centro al canal de YouTube. Y es como, miren qué curioso que en 1950 estaba en 1 ese precio, este índice de precios de propiedades. En el 68 estaba de vuelta en ese momento, en ese 1. En el 76, o sea, una década después, aproximadamente de vuelta en ese 1. En el 84, una década después, de vuelta más o menos en ese 1. En el 96, de vuelta en ese 1. 2008-2009, acá termina de vuelta casi en ese 1. Y ahora, después de esa crisis, del estallido de la subprime, el gráfico va tú para arriba descontrolado. Hoy salió en el Wall Street Journal un gráfico de cómo se desconectó zarpadísimamente. Y esto, si quieren, se los muestro no tiene nada que ver con esta charla, pero es un tema interesante, que es esta nota del Wall Street Journal, que la muestro en pantalla ahora. Se me fue para atrás. Un segundo, espérenme. Esta que dice Home Buying Math No Longer Adds Up, y lo que compara es el precio del alquiler promedio en Estados Unidos, que hoy está más o menos en $2.200, y el precio de la cuota mensual promedio de una hipoteca, que hoy está en $3.300 más o menos. Y fíjense la diferencia acá, cómo se abrió en términos históricos. Esto es ridículo. Cada uno saque sus propias conclusiones, pero en cada momento que esto se abre mucho, por ejemplo acá en términos reales se había ido al doble que como había arrancado en 1950, después vuelve otra vez y vamos a ver una sección entera de regresión a la media, que es una fuerza poderosísima, impresionante. Y acá pueden ver otro gráfico del ratio, que acá lo dice el título, of US Home Prices to Median Family Income, es decir, cuánto vale una casa mediana en Estados Unidos con un ingreso mediano, una familia en Estados Unidos, y en general está entre 2.5 y 3 chiroleada, y en algún momento ahí antes de la subprime se había ido a 4 y pico. Entonces eso también, y esto es muy interesante, porque un montón de gente a mí me dice, che Santi, pero este discurso de la escuela de inversión de valor que vos siempre decís, de que si algo está caro no hay que comprarlo y si algo está barato hay que comprarlo,
no se puede saber si algo está caro o está barato porque los mercados son eficientes y la pelotudez total, que es la que cree gran parte del mercado, la abrumadora mayoría de la gente no coincide conmigo en esto, cree que los mercados son eficientes, que pricean bien a las cosas. Yo lo que creo es que eso no es así, tenemos muchos egos cognitivos, somos seres humanos falibles que tomamos decisiones de mierda muchas veces y cuando se toman muchas decisiones de mierda muchos juntos, se pricean mal a los bienes, en consecuencia se generan delirios donde los bienes están muy caros o muy baratos. Cada uno saque sus propias conclusiones y sobre eso sacará su propia conclusión. Volviendo a acciones, propiedades y bonos, es interesante ver que este gráfico de Siegel, que habla de 6.6, que las acciones rinden en periodos largos de tiempo, la vida real, año por año, es como ahora les muestro en pantalla. Esto no salió uno de los 21 libros, pero quería ponerlo para ilustrar, porque no está en ninguno de los libros, pero esto está actualizado. Y es muy importante para que alguien que no caza un fulbo entienda qué puede esperar de invertir en acciones, en una cartera diversificada de acciones. Otro error garrafal. Mucha gente invierte mucha guita en una sola empresa, en dos empresas, en tres empresas, sin entender lo que está haciendo. Y vos si tenés toda la guita en una sola empresa, y voy a contar 2, 3 anécdotas y dejo de compartir pantalla y vamos a volver a esto en un segundo, no se pongan nerviosos. Ayer me tomo un taxi, el taxista me cuenta que tenía 2 paradas de diarios, que tenía no sé cuánta licencia de taxi y un par de cosas más. Entonces yo digo, locura, o sea, a este chabón le ha ido ridículamente bien en algún momento de su vida económicamente. Y ahora muy mal. Y la historia era que el chabón tenía 2 paradas de diario en Belgrano, no sé cuánta licencia de taxi que de yo, y con el nivel de mala suerte, si se quiere, o de poca visión comercial, pero más mala suerte que otra cosa, de que todos los negocios en los cuales él estaba, se estaban viniendo a pique a otro nivel. Y la charla, porque me interesa mucho esto a mí, era, che, pero ¿cómo puede ser la parada de diario de Belgrano? ¿Por qué no la vendes? Y me contaba que en los 90 esa parada, una de esas 2 paradas valía $150.000 que le habían ofrecido y él rechazó. Obviamente en ese momento vendió un montón la parada de diarios en los 90 y que ahora no valía ni $10.000. ¿Está bien? Una destrucción de riqueza zarpada. Y que ahora apenas se mantenían a flote, que no generaban ganancia, apenas se mantenían a flote y no las quería cerrar y que yo por si en algún momento valían algo la mala en coche. Y lo mismo la licencia de taxi, que en algún momento valían en los 90, no me acuerdo cuánta guita cada licencia de taxi que él tenía, y que ahora no valen absolutamente nada, no se las puede vender a nadie esas licencias que tiene. ¿Qué conclusión se saca de esto? Que una cosa es una apuesta a el capitalismo en su conjunto, si querés una cartera diversificada de acciones de Estados Unidos o de Europa o de lo que mierda sea, y otra cosa es tener 2 negocios. Porque acá siempre decimos, che, tener una parada de diarios es tener acciones. Es tener el 100% del paquete accionario de un negocio que es una parada de diarios. ¿Es humilde, no es humilde, qué sé yo? Depende del momento. Depende. Hace 50 años probablemente una parada de diarios sobre Florida debió valer fortuna. Y ese monto. Y acá viene lo recontra interesante. Y me voy por la rama muy poquito y volvemos a lo de los libros. Pero si ustedes van a alguna herramienta como si googlean, por ejemplo, US Inflation Calculator, que lo pueden hacer ustedes solos, pero lo estoy haciendo yo en pantalla porque quiero hacer el ejemplo de paso que me quedó la intriga ayer del taxista. Si ustedes van y ponen acá 1992, cuando le habían ofrecido $150.000 al amigo taxista, vamos a hacer ese número, 150, 1, 2, 3. $150.000 de 1992 hoy son $328.000, ¿está bien? $328.000, o sea, eso también es el error de no pensar en términos reales y pensar en términos nominales. Él se quedó con 150, por suerte, porque si se quedase con 328 en la cabeza, perdón, no estoy compartiendo pantalla, ahora sí, si se quedase con este 328 que veo en pantalla, sería aún más deprimente la cosa. Pero otra herramienta que también está buenísima, es una herramienta que te permite ver qué hubiera pasado si vos ponías cierta guita, por ejemplo en el S&P en cierto año, y hacías o no hacías algo. Y les muestro en pantalla una de esas herramientas, ahora que se me termine el chivo, muestro acá, que es buyupside.com, donde vos podés poner un escenario de puse tanta guita a tal fecha y además después de ahí en adelante puse tanto mes a mes. Vamos a poner acá, si la persona esta ponía $150.000 en el S&P, en una cartera diversificada de 500 empresas estadounidenses, en enero de 1992. Y después no hacía más nada, no ponía un mango más nunca más. Hoy esa persona tendría final value, lo ven acá, $747.000. ¿Está bien? Invirtiendo, y esta es la conclusión de este caso de la parada de diarios. Si esa persona en ese momento, en los 90, hubiera vendido una parada de diario, una sola,
eso lo hubiera puesto en el S&P y se hubiera quedado esa otra parada de diario y todas las licencias de taxi y otras cosas que tenía, todas concentradas en Buenos Aires, en ciertos negocios bien determinados y qué sé yo, hoy tendría solo por esa decisión, una decisión en 1992, $747.000. ¿Está bien? En cambio hoy no tiene 10.000 porque la publican 10.000 y no se lo pagan. Entonces, una única decisión de ahorro e inversión bien tomada puede cambiarte la vida, no solo la tuya, sino la de tus herederos. Lo cual a mí eso me vuela el bocho por completo. Volviendo al S&P, que es lo que mostré recién de lo que hubiera pasado si este buen hombre compraba una cartera diversificada de acciones en vez de mantener todo en paradas de diario y licencia de taxi. Bueno, la joda también siguiente de por qué nadie lo hace, Santi, si parece fácil lo que vos estás contando. Conviene siempre sacar un manguito, diversificar lo que yo. Mucha gente lo empieza a hacer, pero casi nadie se mantiene en el tiempo sistemáticamente bancando la parada de esa inversión. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno analiza, por ejemplo, lo que pasó año a año entre el año 80 y el 2023 con el S&P 500, va a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, acá en el 80 y pico bajó 34% en un momento del año, acá en el 2001 30%, 2002 34% abajo, acá ven que el 2000, 2001 y 2002 fueron 3 años seguidos de baja, y eso es mucho tiempo de ir perdiendo plata, ¿está bien? Porque fíjense que acá en algún momento de esto, que era el ejemplo de la parada de diarios, el tipo si hubiera comprado el S&P, después diría, che, estoy perdiendo guita con esta cartera diversificada de acciones yankees y podría estar ganando un montón de plata con mi parada de diarios. Pero guarda, lo único que hiciste fue diversificar el riesgo para no estar concentrado totalmente en parada de diario y licencia de taxi, ¿está bien? Es un ejemplo esto, cada uno se lleva su propia vida como quiera, no hay ningún consejo de inversión acá, estamos resumiendo libros. Y si van a hacer comentarios que sean buena vibra, pues estamos dejándolo todo para que esto sirva para algo, ¿no? Bueno, 2023 llegó en algún momento 10% abajo, pero year to date va 19% arriba. El año pasado terminó el año calendario 19% abajo, pero en un momento llegó a ir 25% abajo. Con la pandemia llegamos a estar 34% abajo, pero el año calendario terminó 16% arriba. Entonces, esta volatilidad tan zarpada, y esto es una cartera diversificada, si ustedes no tienen 500 empresas y tienen 2 empresas, van a tener una volatilidad aún más delirante. Y si tienen una sola, esa empresa puede quebrar y no les queda absolutamente nada. Que es el ejemplo básicamente de la parada de diario. No quebró, pero es casi algo muy, muy parecido, ¿está bien? Por estar muy, muy concentrado. Segundo, una cartera diversificada de bonos tiene este retorno intra-year, es decir, adentro de un año y en año calendario. En año calendario es la barrita gris que ustedes ven, entonces ven, no sé, en el 76, 16% arriba, después 3, 1, 2, 3, 6, bla, bla, bla. Como ven, hasta el año 2020 era una inversión que parecía muy segura. Ningún año, en ningún momento del año, iba más que 9% abajo. E inclusive el año que llegó a estar 9% abajo en el año, terminó 3% arriba. Y cuando te pones a ver cómo terminaron los años calendario, el peor año calendario que se tenía acá registrado desde el 76, antes había habido algunos años peores, pero desde el 76 era 3% abajo. Y después un año 2% abajo y un año 1% abajo. Tan solo 3 años de 40 y pico estaban negativos. Sin embargo, el 2020 cerró 2%, 2020 cerró 2% abajo, 2021 cerró 13% abajo y 2022 llegó a estar 7% abajo, intra-year. Y fue la primera vez en no me acuerdo cuántos años delirantes que hubo 3 años seguidos de baja en una cartera diversificada de bonos. Esto no es solamente Treasury, solamente bono del Tesoro estadounidense, solamente bono del Sarasa europeo, solamente bono de, no sé, Chile, lo que sea. Es una cartera diversificada de bonos que tiene obligaciones negociables de empresas, que tiene bonos de estados nacionales, etc. Entonces está diversificado. Entonces me gustó este grafiquito que saqué del libro The Best Investment Writing del volumen 2, porque es el amarillo, hay otro que es el volumen 1, que también está entre los libros que resumimos, que como que titularon al gráfico Average Rarely Happens, que en castellano significa que el promedio casi nunca se sucede. ¿Por qué? Porque ese 6,6 neto que vimos al principio de Siegel es 10% bruto aproximadamente antes de impuestos e inflación. 6,6 neto después de impuestos e inflación. Entonces uno pensaría, che, si invierto en una cartera diversificada de acciones, es decir, muchas acciones, probablemente en muchos años esté el del 10. Alguno quizá pierda, porque Santi mostró que a veces se pierde. Alguno quizá ganó mucho, pues Santi mostró que a veces se gana mucho. Pero lo loco es que no. Fíjense en retornos anuales, pero agarrados en retornos de 10 años, y no sé si los estoy confundiendo, pero es, o sea, por ejemplo, entre 1900 y 1909, en esos 10 años, el retorno anual estuvo entre 8 y 12%.
Y el último periodo de 10 años que estuvo ahí entre el 8 y el 12 fue entre 1997 y el 2006. Sin embargo, tenés todos estos años en que el retorno anual de un periodo de 10 años, que es un montón de tiempo para cualquier persona de nosotros, 46% de las veces tenés un retorno menor al 8 y 33% de las veces tenés un retorno mayor al 12. Es un montón, un tercio de las veces un retorno mayor al 12. Entonces, cuando este mix delirante de escenarios se sucede en un periodo muy largo de tiempo, ahí sí tiende al 10 anual bruto y al 6,6 neto. Entonces, ese es el primer tema. Y con esto cierro el primer tema. Las inversiones que se pueden hacer son acciones, propiedades y bonos. Cualquier persona coherente dice que hay que diversificar en acciones, propiedades y bonos. Dentro de esa diversificación, para algunos coherentes, conviene tener una cartera concentrada de cierta cantidad de acciones y una cartera concentrada de ciertos bonos. Otros, más conservadores, proponen tener muchas acciones, muchos bonos, muchas propiedades. Y en el medio tenés un montón de filosofías de inversión diferentes. ¿Está bien? Lo que sí pareciera ser algo lógico es no tener todo el riesgo en Argentina, no tener todo el riesgo en un solo negocio, no tener todo el riesgo en una sola propiedad, etc. Y es el error que comete toda la clase media laburante. O sea, toda la clase media tiene una sola propiedad, que es la totalidad de su patrimonio neto. Si ese barrio, esa ciudad, ese edificio colapsa, hoy también leía en no sé qué diario yankee que había colapsado un edificio en el Bronx. Alguien ahí tenía su única propiedad, la totalidad de su patrimonio neto, y se le colapsó el edificio. Entonces, inclusive aunque no le haya pasado nada a nadie, hay una persona, una familia que perdió la totalidad de su patrimonio neto por estar concentrado 100% en un departamentito en el Bronx. Y eso le pasa a un montón de gente y a mí siempre me parece un delirio. Y dentro de esos delirios que a mí me parecen, me parece muy loco si alguien tiene 200 lucas que viva en una propiedad de 200 lucas en vez de vivir en una de 100 y tener las otras 100, 50 en bonos, 50 en acciones, o en la proporción que se les cante culo. Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, que tenemos acá con el libro amarillo, recomienda que cuando él se muera, y lo puso en su pseudo testamento, no sé cómo se llama, que sus herederos pongan 90% en acciones siguiendo al S&P 500 sin hacer más nada y 10% en una cartera diversificada de bonos. Eso es lo que recomienda Warren Buffett. ¿Por qué no mete propiedades en el mix? Porque cuando vos compras las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estás comprando también propiedades en el medio. Por ejemplo, cuando vos compras BTI, que es un ETF que sigue a la bolsa en general estadounidense, y si querés seguir, por ejemplo, a las acciones estadounidenses y a las acciones no estadounidenses, con dos ETFs, que son Exchange Traded Funds, ya lo podés seguir. Con BTI, que es B corta, T I latina, podés seguir a las acciones estadounidenses. Y con VXUS, que es un ejemplo, y no me paga Vanguard para hacer este chivo, VXUS, podés seguir a las acciones no estadounidenses. Y ahí tenés miles de empresas haciendo 2 clics locos. Y lo curioso es que dentro de BTI, por ejemplo, tenés 5%. Lo que está dentro de BTI aproximadamente son REITs, son Real Estate Investment Trusts. O sea que sin comprar adrede propiedades, igual vas a tener el 5% de tu cartera en propiedades que están gestionadas por Real Estate Investment Trusts.